En estos meses, desde que el 16 de marzo ya no regresamos a la universidad, se puso en marcha, si querés, además de la preocupación que los docentes teníamos acerca de cómo sostener esa continuidad pedagógica, se fue dando respuesta un poco a partir de los elementos que cada uno de nosotros tenemos, que son, en primer lugar, somos docentes, entonces tenemos estrategias didácticas para sostener la clase. La enorme diferencia es que ya no tengo al estudiante enfrente, entonces no sabíamos qué hacer muchas veces, porque esa cotidianeidad de la presencia, del habla, de mirarte a los ojos, la habíamos perdido, se rompió. Pero la fuimos recuperando, enriqueciendo y dando otras respuestas gracias a las tecnologías de la información y la comunicación que en nuestra universidad están representadas por las aulas virtuales y por supuesto por otro cúmulo de tecnologías que usamos habitualmente como es las redes sociales o el mail simplemente. Entonces, en nuestra universidad ya existe desde el año 2005 una plataforma educativa que aloja aulas virtuales. Muchos docentes no tenían aulas virtuales para seguir dando clase, pero entonces lo que se hizo fue una red de docentes de la universidad que fueron sosteniendo, creando, abriendo aulas virtuales. Las universidades nacionales, las más de 50 universidades nacionales, tenemos una red, que es la Red Universitaria de Educación a Distancia, la RUEDA, que ha permitido a nuestras universidades dar respuestas significativas y pertinentes porque la educación a distancia no nació con la pandemia. Y lo que hacemos en la pandemia no es educación a distancia, porque la educación a distancia, como su nombre lo indica, implica una serie de procesos, formación, estrategias de trabajo que no es fácil ponerlas en marcha de un día para el otro. Se aceleraron procesos que se venían dando, vuelvo a decir, no es nuevo. Por eso muchas universidades pudimos responder, porque además hay que incorporar en este tema una resolución, la 2641 del año 2017 del Ministerio de Educación, que organizó dentro de sus universidades sistemas institucionales de educación a distancia. Entonces, universidades que ya tenían un sistema para responder y hacer carreras a distancia, con equipos que estaban preparando, capacitando. De golpe, el cierre de las universidades, la necesidad de virtualizar para dar continuidad, y por eso se pudieron dar respuestas mejores, más rápidas, más organizadas, pero estamos también aprendiendo muchísimo. Esto es fantástico. A los que andamos con las tecnologías nos encanta, porque es fantástico lo que se puede hacer, lo que estamos aprendiendo y lo que vamos a tener que revisar e investigar de lo que hicimos para seguir haciéndolo mejor, porque es probable que sigamos necesitando mucha virtualidad por el tema que será el regreso a las universidades si consideramos el distanciamiento social que vamos a tener que tener para cuidarnos entre todos. O sea, no será aislamiento, pero sí distanciamiento. En un aula no vamos a estar los 80, 50, 30 que estábamos siempre. Seguramente va a haber la mitad de ellos. Con alternancia de virtualidad, presencialidad en los grupos. Entonces sí, hay mucho por hacer, que en definitiva lo que está detrás de esto es, me parece que continuidad pedagógica es interesante como palabra, pero lo que hay es algo mucho más potente, que es nos seguimos educando. Mi compromiso como docente con mis estudiantes para que cursen, para que terminen su materia. Es un diálogo permanente entre el estudiante, el docente y la tecnología y el contenido. Acá siempre estuvo el docente, el estudiante, el contenido. Ahora apareció la tecnología y es disruptiva. Modificó
modificó las formas en que nos relacionamos. Pero yo estoy muy entusiasmada porque mi asignatura se llama Tecnología Educativa, justamente. Tecnología Educativa tiene una de las unidades en trabaja educación a distancia. El parcial este año lo hicimos armando podcast. Cada estudiante tuvo que hacer un podcast sobre temas fundamentales para hoy. Primero, cómo se transformó la lectura y la escritura, ahora con las pantallas. Otro tema, la alfabetización digital, esto que vos decías. Hay que aprender a usar todas esas herramientas, ¿no? Así como no nacemos sabiendo leer y escribir, tampoco nacemos, aun cuando digan que hay nativos digitales. Ese es un tema para otra charla. Haber nacido en épocas de digitalización no significa que la sé usar, digamos, ¿no? Y el tercer tema fue educación, comunicación y tecnologías. Cada estudiante tuvo 6 minutos para armar un podcast fundamentando algunos de esos temas sobre la base de los autores leídos. Resulta que fue fantástico porque 6 les quedaba chico, no podían, entonces terminaron 8, 10, pusieron música. Pero detrás de esto hay propuestas y estudiantes entusiastas que se prenden y que se animan y que con muchas dificultades muchas veces, porque lo hacen solo con un celular, organizándose que hay una compu en la casa y hay 2 chicos que van a la escuela, la mamá maestra, o el papá, que son nuestros estudiantes en la universidad. Es un tiempo complejo y exige mucha lucidez de parte nuestra. En relación con la docencia universitaria vamos a tener que pensar un protocolo, que ya está pensándolo las autoridades, pero estrategias de alternancia, digamos, de presencia en las aulas físicas y permanencia en el aula virtual, que es la que va a estar siempre acompañando al estudiante en su recorrido. Resolviendo también temas que la virtualidad no resuelve, como por ejemplo la necesidad del laboratorio, de ir al laboratorio, de hacer prácticas de laboratorio, de hacer prácticas los que van a ser profesores, por ejemplo, en las escuelas. Hoy no las pueden hacer porque las escuelas están cerradas. Entonces, en relación con la docencia, creo que es alternancia, ¿no? Seguir, porque el distanciamiento va a exigir que no podamos estar todos juntos en el aula como antes. En relación con la función de la extensión, a mí me parece que tenemos que seguir como universidad capacitando a nuestros colegas docentes de primaria y secundaria para saber qué hacer, porque no nos olvidemos que en el 2011, cuando la gripe A, también se cortaron las clases, se levantaron las clases. No lo notamos tanto porque fue más corto y porque además después vino las vacaciones de invierno, entonces ahí se diluyó un poco. Pero digo, acompañar al sistema educativo primario, secundario, inicial, para saber cómo resolver cuestiones como esta, que no pueden ir. Porque he escuchado cosas como, le mandaron tarea como para 10 años y esto no puede ser. Y en relación con la función de la investigación, que es otra función importante que tenemos en la universidad, creo que sí, tenemos que armar líneas de investigación que puedan acompañar a los docentes en la universidad acerca de cómo resolvieron esa continuidad pedagógica de la que hablábamos.